Hoy terminamos el tema 2 de representación y modelado de sistemas dinámicos. Como comenté la semana pasada, pues vamos a hablar de linealización. El concepto de linealización es un concepto importante en ingeniería, que la idea sencillamente es que hay para un sistema general, un sistema dinámico general, pues normalmente su comportamiento pues viene descrito por ecuaciones diferenciales, ¿no? Por conjunto de ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas que pueden contener términos no lineales, lo cual dificulta mucho su análisis y su estudio. Tenemos herramientas para analizar ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas lineales, y una posible solución para poder utilizar estas herramientas es obtener modelos aproximados de los modelos no lineales. Este procedimiento de obtener modelos aproximados es el que se llama linealización. A partir de la clase de hoy, en el resto del curso, siempre vamos a trabajar con modelos lineales, lo que significa que siempre, en realidad, estamos trabajando, de cierta manera, con modelos aproximados de sistemas que en general son no lineales. Y eso, pues bueno, es una de las principales dificultades que hay en relacionar pues los resultados que vamos a ir obteniendo a lo largo del curso con, entre comillas, problemas reales, porque ya la linealización introduce un paso de abstracción relativamente importante. ¿Qué es esa idea de modelo aproximado? Hoy voy a linealizar el ejemplo del sistema de llenado de un tanque o de una piscina. Este es un sistema que, bueno, representado en forma de diagrama de bloques, nosotros tan solo vamos a representar sus entradas y sus salidas. En este caso, voy a poner aquí en L, vamos a tener un modelo no lineal de este comportamiento que tiene una única entrada, que es el caudal, y única salida, que es lo que nosotros medimos, que es la altura. Desde un punto de vista entrada-salida, lo único que nosotros podemos decidir, lo que podemos variar es el caudal de entrada, y lo único que nos interesa medir, en este caso, es la altura que tiene el tanque. Interiormente, pues además sabemos que tiene otras variables, entre ellas variables que, por así decirlo, si tienen importancia en el modelo matemático que utilizamos, pues tiene, por ejemplo, el caudal de salida. Es una variable interna. ¿Qué me refiero que aparece en el modelo? Bueno, en nuestro modelo, pues podemos decir que voy a quitar el volumen, ¿vale? En la clase anterior metí el volumen de agua, ahora directamente digo que la sección por la derivada de la altura respecto al tiempo, que eso es el incremento de volumen, realmente esa es la derivada del volumen, por la derivada que es equivalente a decir que la derivada de la altura por la sección del tanque es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Y el caudal de salida resulta que es proporcional a la raíz cuadrada de la altura del tanque, la columna de agua que está encima del agujero, del orificio. En este modelo matemático, pues aparecen
determinadas incógnitas, determinadas variables. Las variables de este modelo son las señales que varían con el tiempo, la altura, caudal de entrada, caudal de salida. La altura es la salida, es una salida, el caudal de entrada es una entrada y el caudal de salida es una variable interna. Varía su valor a lo largo del tiempo, podríamos hacernos preguntas de ese valor, pero cuando hacemos un modelo entrada-salida, desaparece, en teoría no nos interesa. Ese modelo que tenemos aquí ya tenemos como, digamos, varios pasos de abstracción. Una cosa es el tanque real, y del tanque real sacamos un modelo matemático que ya en sí mismo es aproximado. Ese modelo matemático descrito, obtenido, por así decirlo, de las leyes de la física, de primeros principios, es un modelo que tiene una ecuación diferencial de orden 1, una ecuación algebraica no lineal, por lo tanto es un modelo no lineal, y la linealización lo que quiere es tener otro modelo aproximado, diferente, que tenga un comportamiento lineal. ¿Vale? De tal forma que aquí pues le entre también caudal. Aquí un gorrito. Y la salida pues sea también la altura. Un gorrito, digamos, le pongo la tilde para indicar que es una variable aproximada. Y la idea es que podamos analizar este sistema que está descrito por ecuaciones diferenciales, un sistema de ecuaciones diferenciales y algebraicas lineales, y que potencialmente las conclusiones que tengamos de este sistema linealizado pues nos valgan para el sistema no lineal, sean válidas para el sistema no lineal. El estudio que hagamos sea válido para el sistema no lineal. En este curso vamos a trabajar siempre con sistemas SISO. Una única entrada, una única salida. Esto es importante porque nos va a facilitar un poco una de las decisiones que hay que tomar en torno a pues, un caudal de salida aproximado. La decisión de linealizar. Vamos a linealizar un sistema dinámico, es algo distinto a lo que sería linealizar una función. ¿Vale? Linealizar una función para, digamos, aplicar el teorema de Taylor. ¿Vale? Pues es esa idea de que si tienes una función real, de una variable real, puedes aproximarlo en un punto concreto, ¿vale? Normalmente, pues, por una recta. Y hacer una aproximación local. Esto es una función estática con una entrada y una salida. Esto es igual a f de x. Este concepto de localidad, ¿en qué podemos traducirlo en los sistemas dinámicos? Bueno, en realidad ese concepto de localidad está relacionado con el estado. ¿Vale? Con el estado. Es decir, vamos a aproximar el comportamiento de un sistema no lineal por un sistema linealizado, lo vamos a aproximar, pues igual que hacemos aquí por una recta, por un sistema lineal que es sencillo, pero que solo va a ser válido en torno a un determinado, digamos, comportamiento, un rango de operación que va a venir definido por el estado. Eso es un poco abstracto, hay infinitas representaciones del estado, aunque podemos coger una. Realmente aquí, pues el estado viene definido por la altura, pero realmente no es solo por el estado, sino que es también por el estado y por la acción de control. De hecho, se va a linealizar en un sistema estable, que esto hay que recalcarlo, donde vamos a linealizar esa idea de comportamiento en torno al cual se va a trabajar, va a ser en torno a un punto de la característica estática. Es decir, a este sistema, si yo le meto un caudal constante,
Si yo le introduzco un caudal constante, se empieza a llenar y se llena hasta que alcanza una altura que hace que el caudal de salida sea igual al caudal de entrada. En ese momento se estabiliza porque el agua que entra es igual que el agua que sale y la altura se mantiene constante. Vale, pues en torno a ese punto es al que vamos a trabajar. Por aquí tengo... Sí. Vamos a darle valores al modelo. A los parámetros va a decir que esto tiene 0,6 metros, que la constante de descarga es 0,1. Por ejemplo, si yo introduzco un caudal de 0,1 metro cúbico la hora, ¿en qué valor se va a estabilizar la altura? En el momento en el que la altura tenga una altura cual que el caudal de salida sea igual al caudal de entrada. Esto es fácil, esta idea que yo estoy diciendo, caudal de entrada igual al caudal de salida, es lo que nos garantiza que la derivada de la altura es 0. Entonces ya no se mueve la altura, alcanza un punto de equilibrio, ¿vale? Pero básicamente, cuando K por raíz de h de t, que esto es 0,1, por raíz de h de 0, sea igual a Q0, implica que la derivada de la altura va a ser nulo. Hemos alcanzado un punto de equilibrio. Como sabemos que el sistema es estable, va a ser el sistema estable. Y de hecho, en este caso, si despejamos, si ponemos un caudal de 0,1, la altura va a tender a 1 metro para el caudal 0,1. Si ponemos un caudal de 0,2, ¿vale? Si duplicamos el caudal, vemos que para que el caudal de salida se hace 0,2, pues se tiene que cumplir que 0,1 por la raíz cuadrada del caudal sea 0,2, o lo que es lo mismo, nos vamos a 4 metros. Raíz cuadrada de 4 es 2, 2 por 0,1 es 0,2. Tenemos ese punto de equilibrio. Y tenemos diferentes puntos, pues tenemos un infinito de diferentes puntos de la característica estática. La característica estática es una función, ¿vale?, que en este caso es una cosa así, que nos relacionaría Q0 y H0. Pues realmente va a ser en torno a un punto de la característica estática, en torno al cual vamos a obtener un modelo aproximado. Es decir, vamos a coger un valor de caudal con su altura digamos, de régimen permanente correspondiente y vamos a decir: el modelo lineal lo hemos linealizado en torno a este punto de operación y va a ser bueno siempre que no nos desviemos mucho, siempre que los caudales no se desvíen mucho de 0,1, siempre que las alturas no se desvíen mucho de 1 metro. Esa es la idea de localidad, que es fácil de ver en una representación de una gráfica, de una función de una entrada a una salida. En sistemas dinámicos, pues es todo multidimensional, es más difícil de representar, ¿vale? La gráfica, la idea, gráficamente, es que si nosotros, ¿no?, por así decirlo aquí, excitamos los dos sistemas, el lineal y el no lineal, con la misma señal, ¿vale?, con la misma señal de caudal, podemos representar, cuánto vale, digamos, la altura que nos daría el modelo no lineal y la altura que nos daría el modelo lineal, ¿vale? Si hemos linealizado en torno a 0,1 el caudal,
Si hemos lineado en torno a 0,1 un caudal y aplicamos un caudal que puede tener valores, que toma valores en torno a ese rango de valores, pues la altura real, pues en este caso, pues básicamente pues podría ser algo así como esto. ¿Vale? Cuando tengo un caudal más alto, se va llenando, se vacía, se llena, se vacía. Y si pintamos en la misma gráfica la señal que nos daría el modelo aproximado, pues veríamos que cometemos algún pequeño error, pero que es, si no está muy lejos el caudal de entrada del punto de operación, la aproximación es buena. Aproximación buena significa que la desviación, el error que hay entre lo que obtendría con el modelo no lineal, que es más preciso, y el modelo linealizado, que es más sencillo pero es aproximado, pues este error es pequeño. Esto es lo mismo a preguntarnos sobre esta recta cuánto vale este punto. ¿Vale? Ese es el error de aproximación por una serie de Taylor lineal, con un único orden, o sea, con un único término. Ahora, ¿qué pasa si de repente el caudal que utilizamos para introducir en el modelo lineal nos lo llevamos lejos del punto de operación? Lejos del punto de operación. Pues resultará que esto pues tendrá el comportamiento pues el que sea. Bajo el caudal empieza a vaciarse y tiene un comportamiento de este tipo. Pues lo que ocurrirá con el modelo analizado es que si trabajamos lejos del caudal del punto de operación, lejos de la altura del punto de operación, pues el aproximado ¿vale? El error que hay de lo que yo creo que está pasando y lo que va a pasar en realidad va a ser mayor. Sí, es decir, si utilizamos un modelo linealizado para tomar decisiones que afectan a un punto lejano de donde hemos linealizado, pues los resultados serán malos. ¿Vale? Solo nos interesa, digamos, solo es bueno en los puntos cercanos. Para nosotros la forma más sencilla, insisto, es entender que vamos a linealizar, si el sistema es estable, linealizaremos en torno a un punto de la característica estática y nos tendremos que quedar con entradas y salidas en torno a ese punto de la característica estática. Si el sistema es inestable, pondremos algún ejemplo de sistema inestable, veremos que realmente lo que caracteriza realmente al punto que tenemos que escoger es que sea un punto de equilibrio. Es decir, que un punto cuyas entrada y salida, si tuviéramos ese valor de entrada y salida, ese valor del estado, tendríamos derivadas nulas. Lo que pasa es que hay puntos de equilibrio que son inestables. Bueno, a ver si pongo el ejemplo del péndulo invertido para que se vea mejor. Pero bueno, realmente digamos que vamos a trabajar en torno a puntos de operación de la característica estática que están caracterizados por puntos de equilibrio que los definimos la semana pasada como aquellos en los que las derivadas, los valores de las variables internas de la entrada y la salida tienen unos valores que te garantizan o que te dan como resultado que todas las derivadas del modelo valen cero y por lo tanto ninguna de esas variables cambia su valor. Bueno, pues esta es un poco la idea de lo que es la linealización y la idea de que el concepto de lo que llamamos localidad. Todo lo que nosotros hacemos solo va a ser cierto localmente, siempre que no nos alejemos mucho. Siempre que no nos alejemos mucho. Esto
esto es genérico, esto se utiliza no solo en control, sino en electrónica y en cualquier disciplina en la que se utilicen modelos aproximados. Bueno, pues vamos a ver el procedimiento de linealización. Realmente estamos aplicando el teorema de Taylor, que deberíais de conocer, pero bueno, vamos a explicar aquí el procedimiento más o menos ya, digamos, pensando en la aplicación de Taylor no para funciones reales, sino Taylor para sistemas dinámicos. Es decir, realmente, normalmente cuando uno estudia el teorema de Taylor, aproximamos funciones, y aquí estamos aproximando sistemas de ecuaciones. Pero el procedimiento, es decir, la teoría es la misma. Pues ¿cuáles son los pasos a dar para linealizar? ¿Vale? Pues el primer paso, ¿vale?, es escoger / caracterizar el punto de operación. Esto de que voy a aproximar el sistema no lineal por un sistema linealizado se hace para cada punto de operación. Es decir, yo tengo un modelo linealizado para el caudal 0,1, tengo otro modelo linealizado diferente para el caudal 0,2, tengo otro modelo linealizado diferente para el caudal 0,3, es decir, que se linealiza para un punto de operación y ese modelo solo es válido para ese punto de operación. De tal forma que el primer paso es caracterizar o definir el punto de operación. ¿Qué es eso de caracterizar o definir el punto de operación? Normalmente, en los sistemas SISO, la forma de hablar es lo último que he dicho. No digo, voy a obtener el modelo linealizado en torno a 0,2 de entrada y 4 de salida, sino básicamente, normalmente, habla solo de uno de los dos. Por ejemplo, es normal decir, tengo un modelo de operación en torno a un caudal de 0,5. A un caudal de 0,5 de entrada. O podría decir, no, yo quiero un modelo linealizado que me caracterice el comportamiento de cisterna cuando la altura del punto de operación es 2 metros. Es decir, yo puedo fijar o la entrada o la salida en torno a la que yo me quiero mover. ¿Por qué solo una de las dos? Porque la otra te viene fijada, la otra te viene, o sea, si tú fijas una, encuentras la otra. ¿Vale? Encuentras la otra porque tienes un sistema de ecuaciones que cuando cancelas las derivadas se quedan fijadas. Entonces, normalmente, pues, hablaremos de esa manera. Queremos el modelo linealizado en torno a o una entrada o en torno a un valor de salida. Pero eso es, digamos, el primer paso para caracterizar el resto del punto de operación, que hay que decir cuánto vale no solo esa entrada o esa salida, sino todo el resto de variables del modelo. Es decir, en este caso, realmente lo que entendemos por punto de operación no es solo el valor de la entrada o la salida, sino el valor correspondiente a todas las variables del modelo que garantizan que en ese punto las derivadas son nulas. ¿Vale? Que es el punto de equilibrio en el que vamos a trabajar. Lo que yo quiero, y esto es para lo que los modelos que comentamos previamente de descripción externa e interna son útiles, para poner una función general, pero lo que yo quiero es caracterizar el valor de todas las señales. Por ejemplo, en nuestro caso, las señales del modelo son caudal de entrada, altura, pero tenemos otra variable que es el caudal de salida. Estas son todas las variables, estas son todas las señales, todas las variables de mi modelo. Caracterizar el punto de equilibrio o el punto de operación
es encontrar el conjunto de valores en el torno al cual voy a linealizar que me garantizan que el punto, que todas las derivadas son nulas. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, voy a operar en torno a un caudal del punto de operación de 1. De 1 no, de 0,1. Dicen, quiero obtener el modelo linealizado del sistema en torno al caudal constante 0,1, ¿vale? No mi caudal en operación va a tener valores de 0,1, de 0,097, de 0,12, pero no se va a ir muy lejos de ese valor. Entonces quiero ese modelo linealizado para poder analizar el sistema. Pues caracterizar y definir el punto de operación, el primer paso es, bueno, si este es el punto de operación en el cual quiero que trabajar, cuáles son el valor que va a tomar la altura si yo abro ese caudal y cuál es el valor que toma el caudal de salida si yo tengo ese valor de caudal. Es decir, todas las variables de entrada que me garantizan que es un punto de equilibrio. Es decir, las derivadas nulas. O lo que es lo mismo, lo único que me tiene que garantizar allí es que se me cumple el modelo en el punto de equilibrio, que es que A, por la derivada de la altura con respecto al tiempo, que quiero que en el punto de equilibrio sea 0. Que en el punto de operación el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Que simplemente he cogido el modelo, he cambiado las variables por sus valores en el punto de equilibrio, el punto de operación, y se tiene que cumplir que las derivadas sean nulas. Claro, no puedo poner solo la ecuación que tiene la derivada, porque ¿cuánto vale QSO? Pues, en principio no lo sé. Dice, no, pero es que QSO no tiene un valor el que a ti te dé la gana. Es que se cumple que QSO, el valor del caudal de salida en el punto de operación, pues va a ser igual a la constante de descarga por la raíz cuadrada, perdón, de h, de la altura que tenga en el punto de operación. Estas son las ecuaciones que caracterizan el punto de operación. Y esto ya te permite, lo que es importante, caracterizar el punto de operación es darle valores, los valores en los tornos a los cuales te vas a mover. Por ejemplo, es muy fácil ver que si le estoy diciendo que para el punto de operación las derivadas son nulas, el caudal de agua de entrada va a ser el caudal de agua de salida. Yo, sin conocer nada de la geometría, me da todo igual, ni la constante de descarga ni nada, yo sé que en el punto de equilibrio, en el punto de operación, el caudal de salida va a ser igual que el caudal de entrada. El agua que entra es igual que el agua que sale en el punto de equilibrio, en el punto de operación. Ahora la pregunta es la altura. ¿Cuál va a ser la altura? Pues despejo de aquí. Esto va a ser igual a QS0 partido por K elevado al cuadrado. ¿Vale? Despejo cuánto vale H0 de QS0. Y esto da que para un caudal de 0,1, ya lo habíamos calculado antes, la altura se va a mover en torno a 1 metro. Para caudales en régimen permanente, mantenido durante mucho tiempo, cercanos a 0,1, la altura se moverá en régimen permanente a valores cercanos de 1. Y estos son constantes, ¿vale? Ya tengo caracterizado que QS0 vale 0,1, que H0 vale 1 y que Q0 vale 0,1 para este punto de operación, para este modelo que es el que estoy intentando obtener ahora, ese modelo linealizado del sistema del tanque en torno a un caudal de 0,1. Bueno, este es el primer paso. Este paso es importante porque los modelos lineales son un poquito abstractos, porque ahora, una vez que sabemos en torno a qué nos vamos a mover, los valores que van a tomar la variable, vamos a trabajar realmente con unas variables, vamos a hacer un cambio de variables. Nuestro modelo lineal
no va a tener como variables caudal, altura y caudal de salida. Va a tener unas variables diferentes. Porque en el modelo linealizado lo que nos va a interesar es cuánto nos hemos desviado, cuánto nos hemos alejado del caudal del punto de equilibrio, cuánto nos hemos alejado de la altura del punto de equilibrio, cuánto nos hemos alejado del caudal de salida del punto de equilibrio. ¿Vale? Es decir, vamos a hacer un cambio de variable a lo que se denomina variables incrementales. Lo que nosotros vamos a trabajar de verdad, de hecho, lo voy a poner por aquí, nuestro modelo no lineal, ¿vale? Le está entrando caudal, ¿no? Les salida, tienes una variable interna que es el caudal de salida, pues realmente nuestro modelo linealizado, la salida no va a ser caudal, va a ser incremento de caudal. ¿Qué es eso de incremento de caudal? Es cuánto me he movido del caudal del punto de operación. La salida, lo que vamos a leer, no nos va a dar la altura. Nos va a decir es cuánto nos hemos movido de la altura del punto de equilibrio. Incluso si ese modelo queremos que nos dé el caudal de salida, no nos va a dar el caudal de salida. Si lo que nos va a darnos es la desviación del caudal de salida al caudal de salida del punto de equilibrio. Yo, aquí hay material. ¿Qué me refiero con material? Colecciones de problemas de otros años, apuntes de otros años, apuntes de compañeros de otros años, ¿vale? En el que pues, se utiliza diferente notación. A mí me gusta indicar las variables incrementales con delta, ¿vale? Hay algunas colecciones de problemas que a lo mejor a esto le dan un nombre con una letra griega y a esto le llaman alfa de t. Pero es solo notacional, es el nombre que le das a la variable incremental. El significado físico es el mismo. ¿Cuál es el significado físico? El significado físico es que la desviación de caudal se calcula restándole al caudal real el caudal del punto de operación. Es lo que me he desviado. Un incremento de caudal positivo es que el caudal es mayor que el punto de operación. Un incremento de caudal negativo es que el caudal es menor del punto de operación. La altura, pues es igual, es la altura real, la altura que estoy midiendo, menos la altura del punto de equilibrio, y el caudal de salida es igual, el caudal de salida real menos el caudal de salida del punto de equilibrio. Y das cuenta que estos valores son constantes y conocidos. Es decir, incremento de QDT es QDT menos 0,1, incremento de HT es HDT menos 1. ¿Vale? Esto en electrónica, por ejemplo, son las variables de pequeña señal. La de pequeña señal es cuando dices cuánto me he desviado de los valores nominales de tensión e intensidad. Variables pequeñas. Pues realmente estas son las variables que vamos a trabajar. No son variables absolutas, son variables de desviación de lo que nos hemos dicho. Eso es como cuando yo os pongo, que a veces lo digo, ¿no? Cuando hacemos una gráfica, las he quitado todas, ¿no? Pero hago así, pongo aquí el t y esto es t igual a 0. Y ahora hago que esto hace esto así y esto es 5. ¿Qué es t igual a 0? Pues t igual a 0 no es el inicio del mundo, no es el origen de la humanidad. T igual a 0 es el instante a partir del cual hago la simulación. Y t igual a 5 significa 5 segundos después de empezar la simulación. Realmente el tiempo también es incremental a partir de un instante donde empieza. Esta noción de tiempo incremental, que nos es más fácil de ver en una gráfica, pero la llevamos viendo toda la vida, es lo mismo que vamos a hacer con las variables. Cuando vemos una variable incremental, no es el valor absoluto, es lo que me he movido de donde, ¿vale? De en torno al valor que yo quería. De hecho, esto tiene un valor muy interesante. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa que la variable incremental de caudal valga 0, de altura valga 0 y caudal de equilibrio valga 0? Que si estoy en el 0, 0, 0. Si estoy en el 0, 0, 0, es que el sistema real está en el punto de equilibrio. Es que le está entrando
0,1 caudal, la altura no es 0, o sea, una altura incremental de 0 es que estoy en 1 metro y el caudal de salida no es 0, es 0,1. Pero desde el punto de vista de incrementales me he desviado 0 del punto en el cual he caracterizado. Me he desviado 0 del punto en el cual me he caracterizado. Bueno, pues el objetivo va a ser sacar un conjunto de ecuaciones algebraicos diferenciales lineales, pero que no van a relacionar las variables absolutas, sino que van a variar las variables incrementales. Van a relacionar las variables incrementales. Esto tiene... Y aquí ya tenemos que aplicar el teorema de... O sea, ya pasamos a aplicar el teorema de Taylor. Vamos a pasar el teorema de Taylor, con el objetivo de obtener ese conjunto de ecuaciones diferenciales que nos relaciona las variables incrementales. Esto ya es procedimental, esto es, digamos, se puede hacer, siempre se hace igual, de una forma mecánica. Si bien es cierto que, de nuevo, si tenéis ejercicios resueltos de otros años, tened en cuenta que esta asignatura se lleva impartiendo más de 20 años. Si podéis coger apuntes de Teleco, ¿no? de teoría de control automático de 2001 y tenéis ejercicio de linealización, ¿vale? Lo que pasa es que entonces cada profesor pues tiene su propio estilo, forma de lo que le gusta aplicar la linealización y porque hay distintas maneras de obtener el mismo resultado. Distintas formas de aplicar el teorema de Taylor para de este modelo de ecuaciones algebraicas diferenciales no lineales que relacionan las variables absolutas. QDT, esto es lo que esto es el nombre normal o el que yo le voy a dar, estas son las variables absolutas. Y estas de aquí son las variables incrementales. Pues se puede hacer de distintas formas. Este modelo es muy sencillo. Pero bueno, vamos a aplicar el cambio de variable. O sea, una forma es simplemente aplicar el cambio de variable y después aplicar Taylor. ¿Vale? ¿Eso qué es esto de aplicar el cambio de variable? Pues voy a cambiar todas las variables absolutas por variables incrementales. Ahí tengo, pues, cuánto vale incremento de Q, cuánto vale incremento de A. Tengo, por ejemplo, esta de aquí. Si yo aplico en esta ecuación el valor incremental, lo que tengo es que QdF, ¿cuánto vale? QdF es el valor de punto de operación más la desviación. QdF operación más la desviación es igual acá por la raíz cuadrada de h de t. Y h de t es el valor de altura del punto de operación más la desviación. Tiene hecho el cambio de variable. Hago el cambio de variable arriba, ¿vale? Y me aparece la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de incremento de h? ¿Vale? Esto, algunos lo veréis de una forma más intuitiva y otros no lo veréis de forma tan intuitiva. Pero resulta que la derivada de la variable incremental es igual que la derivada de la variable absoluta. Vale, de forma intuitiva, a lo mejor, ¿vale? Esta es la variable absoluta. Y este punto es h de 0. La variable incremental es igual, ¿vale? Pero donde antes estaba h0, ahora está el 0, ¿no?
Entonces, hace una traslación, lo que estoy restándole es un valor constante. Entonces, si yo miro ahora la derivada de esta señal, va a ser igual que la derivada de esta. Exactamente lo mismo. También se puede ver aquí derivando. Si derivas aquí con respecto al tiempo, la derivada de h, la derivada h de la variable incremental en la derivada de la variable incremental es igual a la derivada de la variable absoluta menos la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. En cualquier caso, pues tenemos, este es el cambio de variables que hay. Me da igual poner, o sea, el valor de la derivada de la variable incremental es igual al valor de la derivada de la variable absoluta. O lo que es lo mismo, ahí me dice que A por la derivada de incremento de h con respecto al tiempo es igual a q de 0 más incremento de q de t menos q s de 0 más el incremento de q s de t. Ahora solo hemos hecho un cambio de variable. ¿Qué significa que un cambio de variable? Que en estas dos ecuaciones ya no están las variables absolutas, ya solo están las variables incrementales. Aquí está la derivada de incremento de h, está el incremento de q, incremento de qs, y aquí están las variables incrementales. Siempre hemos cambiado las variables. De hecho, ahora lo que queda podría ser simplemente, pues, ver cuáles de ellas son lineales o no son lineales. Y aplicar el teorema de Taylor. Esta ecuación es lineal. A vale 0,6. Q0 vale 0,1. Más de QT, QS0 vale 0,1. Y eso es más incremento de QS. Esta es lineal, ahora la trataremos. De hecho, esta, fijaros que aquí ocurre algo curioso. Resulta que el caudal de agua del caudal de entrada de equilibrio es igual que el caudal de salida de equilibrio, por lo tanto estos dos se cancelan. Esto te queda, de hecho, que 0,6 por incremento de h de t, ¿no? La primera derivada de incremento de h de t es igual al incremento de caudal de entrada menos incremento de caudal de salida. Y esa es una ecuación diferencial lineal. Eso ya lo sabíamos, pero esta ecuación no es exactamente igual a la que teníamos aquí, porque esta ecuación era lineal, era una ecuación diferencial lineal, pero una ecuación diferencial lineal de las variables absolutas. Y esta es una ecuación diferencial lineal de las variables incrementales. Esto de aquí, pues un poquito, tenemos, esto es lineal, estoy sumando, sumando, y aquí aparece un término no lineal. En este caso, pues hay lo que hacerlo por fuerza bruta, o digamos lo que estoy haciendo yo por fuerza bruta, es identifico cuál es el término no lineal que me está molestando y aplico el teorema de Taylor. Es decir, simplemente utilizo el teorema de Taylor para aproximar esta función. Esta de aquí. ¿Vale? Es decir, yo lo que quiero saber es que raíz de h0 más incremento de h de t aproximadamente a qué es igual. Aproximadamente a qué es igual. Entonces, aplicando el teorema de Taylor que aprendisteis en el instituto, en bachillerato, ¿vale? Pues veríais que esto es igual a raíz de h0 más 1 partido por la raíz de 2 por incremento de h de t. Esta es la aplicación del teorema de Taylor para, digamos, aproximar una raíz cuadrada por una recta. ¿Vale? Esto básicamente es cuando decimos que f de x es aproximadamente igual a la f en un punto concreto más
la derivada de f con respecto a x particularizada en ese punto concreto multiplicado por x menos x de 0. Eso es la forma más común de la aproximación de Taylor lineal para una función real con una única variable. Y si hacéis una identificación de términos, ¿vale? Pues esto es incremento de h, esto de aquí es la x y este punto pues el x0. Y esto que tenemos aquí es la derivada, la función en este caso es raíz de x, que es aproximadamente igual a raíz de x de 0 más 1 partido por la raíz de 2x0 por x menos x0. O sea, es la derivada particularizada en un punto concreto. En función de donde haga la de donde aproxime, pues tendré una derivada concreta. La raíz cuadrada es así. No es lo mismo aproximar aquí por esta derivada que aproximar aquí por esta derivada. Eso es la aproximación de Taylor por una recta. Si me das cuenta, esta es la función. Que a primera vista dice, pero ¿qué hemos ganado si tenemos ahí las raíces cuadradas? Pero la clave es que estas raíces cuadradas son de un número. Esta es la raíz cuadrada de 1. Es una constante. Y esto es 1 partido por 2 por la raíz cuadrada de 1. Porque es la raíz cuadrada del valor de la altura en torno al punto de operación. No es una variable, no es una señal, no cambia su valor a lo largo del tiempo. ¿Vale? Me voy quedando sin pizarra. Me voy quedando sin pizarra. Voy a ponerla aquí. La de arriba es Q de S0 más incremento de Q de S de T es igual a ¿qué? La raíz de H0 más 1 partido por 2 raíz de H0 por incremento de H de T. Y de acá, ¿no? Ahora. Efectivamente, porque he linealizado tan solo la parte de dentro. Esta ecuación ya solo tiene variables incrementales y solo tiene la suma pesada por constante de las diferentes incógnitas, lo que ya es una ecuación algebraica lineal. De hecho, ¿vale? Pasa algo curioso también, ¿no? Aquí este término, esto vale 0,1, ¿no? Está aquí en medio molestando. Entonces 0,1, si lo pongo, esto sería 0,1 más incremento de Q S de T, que es igual a ¿qué? A K raíz de H0. ¿Cuánto vale K raíz de H0? Que no es casualidad. ¿Vale? K raíz de H0 es exactamente el valor que toma el caudal de salida en el punto de operación. Más 1 partido por 2 raíz de H0. O sea que esto es 0,5 multiplicado por K, ¿no? Es 0,1. Esto es 0,1 partido por 2. ¿No? O sea que esto es 0,05. Estrictamente hablando, esto ya es una ecuación algebraica mucho más sencilla, mucho más lineal. Tiene estos dos términos que son constantes, que nos molestan un poco, pero casualmente desaparecen, que no es casualidad. Las ecuaciones que vamos a obtener nunca tienen términos constantes, siempre se van a ir a cero. Y me sale que
La ecuación me dice que el incremento del caudal de salida es proporcional al incremento de la altura con una constante de proporcionalidad de 0,05. Y eso ya es una ecuación lineal, es una relación lineal entre incremento de caudal e incremento de altura, y relaciona las variables incrementales. Relación lineal que relaciona variables incrementales. Y ese es el modelo. El modelo es incremento de QSDT es igual a 0,05 incremento HDT y 0,6 por incremento de HT es igual a incremento de Q menos incremento de QS. Y ese es el modelo linealizado. ¿Vale? Lo voy a poner aquí completo. ¿Vale? Pero eso era 0,6 por incremento de H punto es igual a incremento de Q menos incremento de QS. Este es mi modelo linealizado. Tiene una ecuación diferencial y una ecuación algebraica, las dos son lineales y las incógnitas de estas ecuaciones son las variables incrementales que he definido previamente, no son las variables absolutas. ¿Vale? Y esto es lineal, esto es variables multiplicadas por constantes. ¿Vale? Variables multiplicadas por constantes. Bueno, esto es a fuerza bruta, y lo que me llamo a fuerza bruta, me indico a fuerza bruta, es que yo cojo el modelo no lineal, hago el cambio de variable y ahora voy buscando las no linealidades y las linealizo una a una, ¿vale? Independientemente. Y esto funciona y no hay ningún problema, ¿vale? Y tiene una curiosidad, y es que el modelo al final que tiene no tiene términos constantes, nunca va a tener términos constantes. Nunca va a tener términos constantes porque, por definición, hemos escogido un punto de operación que es un punto de equilibrio y hemos definido estas variables no están libres, ¿vale? Estas variables cumplen una determinada propiedad, que es que las derivadas son nulas, y eso te hace que el modelo dinámico que tiene, pues en el punto de equilibrio, cuando incremento de Q vale 0, incremento de H vale 0, incremento de QS vale 0, pues las derivadas valen todo 0. Es un punto de equilibrio para 0, 0, 0 en todas las variables incrementales. ¿Duda? Sí. El modelo este en realidad es el modelo independiente. O sea, tenemos un modelo linealizado. Sí. Pero lo que nos dice el modelo que hemos hecho es cómo varían los incrementos precisamente, ¿no? Sí. Cómo varían las variables absolutas. Vale, pero tú lo utilizas para estimar las variables absolutas, ¿vale? Esa pregunta que tú has hecho es razonable. Si yo quiero hacer una pregunta sobre este modelo, el modelo absoluto, utilizando el linealizado, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Vale? Pues hacer la simulación aplicándole el mismo cambio de variables a las variables absolutas para convertirlas en incrementales. ¿Vale? Esto lo vais a hacer, esto mismo que te has preguntado tú, es lo que vamos a hacer en la primera práctica, no, la segunda práctica, la práctica número 2, cuando queramos comparar el modelo no lineal con el modelo lineal. ¿Vale? Y eso, ¿cómo se hace? Realmente es algo sencillo de hacer, aunque conceptualmente pues hay que tenerlo claro. Yo tengo aquí el modelo no lineal, ¿vale? Y le quiero aplicar un caudal que tiene esta forma. La forma que a mí me da la gana. Me han dicho, hazme una simulación con un caudal aleatorio, ¿vale? Y me dicen, partiendo de una altura inicial de 7 metros. ¿Vale? Me dan lo que hablamos de simulación. Me dan el modelo, que es el modelo no lineal, me dan la entrada,
me dan el intervalo de tiempo y me dan las condiciones iniciales para hacer la simulación. Y ahora dicen, ¿cuál sería el resultado aproximado si haces esa simulación, digamos, con el modelo lineal en torno a la altura de equilibrio de 1 metro? ¿Vale? Porque el modelo lineal está siempre asociado a hay muchos modelos lineales en función de donde hayas linealizado. ¿Cómo utilizo yo este modelo cuya entrada no es QDT? La entrada es la variable incremental, la desviación de QDT. Y la salida no es la altura. Es la desviación de la altura. ¿Cómo lo utilizo yo para, digamos, entre comillas, realizar esta simulación que me han dicho? Pues hago los dos cambios de variable. Es decir, esta señal la tengo aquí, pero no la puedo conectar aquí, porque esto es caudal y esto es incremento de caudal. Pues le resto el caudal del punto de equilibrio. Que me han dicho que el caudal del punto de equilibrio es 0,1. Entonces yo cojo esta señal, le quito 0,1 y se la aplico a la entrada de señal del modelo linealizado. Al modelo linealizado le tengo que decir cuánto vale la desviación de la altura en el instante 0. Entonces, si yo tenía una altura de 7 metros y he linealizado en torno a 6 metros, la desviación inicial respecto a la punto de operación es 6 metros. Tengo el modelo linealizado, que lo tengo ahí detrás, tengo la altura inicial, tengo la señal de entrada, realizo la simulación y tengo una señal que es incremento de h de t. Es cuánto se desvía. De hecho, esta señal empieza en 6. Porque al inicio de la simulación empieza en 6. Después hace lo que tenga que hacer en función del caudal. Pero yo lo quiero comparar con lo que me sale del modelo no lineal, que me da la altura. Claro, pero yo no lo puedo comparar así, no lo puedo conectar aquí. O sea, no lo puedo comparar. Para compararlo, entre comillas, es para hacer una gráfica entre los dos. Pero no son comparables. Son comparables porque esto es desviación de altura y esto es altura. Entonces digo, si yo me desvío, si aquí me dice que a los 7 segundos tengo una desviación de 3,27 metros, ¿cuánto vale la altura real a los 7 segundos? Pues esto es igual a la altura del punto de operación más los 3,27. O lo que es lo mismo, antes de compararlo, le quito, hago el cambio de variable para transformar la variable de desviación en variable de altura. Y eso es lo que te relaciona las variables incrementales con las variables absolutas, que son tus variables reales. ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer para realizar simulaciones con el modelo linealizado y obtener resultados que se pudieran comparar con las simulaciones que harías con el sistema no lineal, porque las variables de esos modelos son distintas. Las variables de esos modelos son distintas. Este esquema es el esquema que utiliza en la práctica número 2 para que la práctica número 2 se trata de, os vamos a dar un modelo no lineal y vais a hacer la simulación no lineal, lo vais a analizar, vais a hacer la simulación lineal y las vais a comparar. ¿Vale? De eso se trata la práctica número 2 y tenéis que hacer esto exactamente, ¿vale? Ver cómo hay diferencia entre las variables absolutas y las variables incrementales. ¿Más dudas? Pues hay una forma, entre comillas también en muchos resueltos veis que hay una forma un poco, por así decirlo, sistemática de hacer la linealización. ¿Vale? Una forma sistemática de hacer la linealización, basada en aplicar ecuación a ecuación el teorema de Taylor para funciones reales multivariables, que es parecido. Es decir, yo tengo una función que es
una ecuación que es 0 igual a f de x z, ¿vale? Es decir, que f de x z, y esto es un número real. Pues Taylor te dice que f, es decir, la diferencia de lo que estamos haciendo antes es que antes solo teníamos una variable de entrada, ahora tenemos dos, tenemos x y z, y nos preguntamos cuánto vale f de x, z, y dice, bueno, pues más o menos lo puedes aproximar por f del valor que toma en torno a qué, a un punto, pero que ahora son dos, el valor que toma la variable x y la variable z en un punto concreto que tú escoges, y ahora resulta que tienes dos términos lineales. Uno es proporcional a lo que te has desviado en el eje x, en la variable x, y otro es lo que te has desviado en el eje z, la variable z. Y eso se calcula con las derivadas parciales. Calculo la parcial de esa función con respecto a una de las variables, particularizo en el punto en el que estoy aproximando y lo multiplico por la desviación en esa variable. Y puedo hacer lo mismo, pues no es que puedo, es que tengo que también tener en cuenta que también tengo que considerar las desviaciones en la variable z. Entonces calculo la derivada de esa función con respecto a z, la particularizo en el punto en el que estoy aproximando y lo multiplico por la desviación. ¿Vale? Y esto sería igual a 0. Esta es una forma sistemática de que si yo tengo una ecuación, si yo cojo esa ecuación y la pongo y la expreso de forma que tengo 0 igual a una función no lineal, pues después aplico esto. Os he puesto una función multivariable con dos variables x, z, puedes tener n, puedes tener x, z, t, p, r, puedes tener todas las variables que quieras. La clave está en que particularizas en un punto y ahora tienes que tener en cuenta las derivadas parciales de la función con respecto a todas las variables. Pues este mecanismo se puede, de hecho, entre comillas, si estás haciendo una solución y la quieres dejar lo más compacta posible en papel, hacer esto como que es muy compacto de hacer, ¿vale? Entonces muchas ecuaciones, o sea, ejercicios resueltos, pues utilizan un poco esta idea porque es muy sistemática. Pero yo puedo aplicar esta idea sistemática a cualquiera de mis modelos. Yo tengo un modelo no lineal y digo, voy a linealizarlo linealizando ecuación a ecuación, pero la voy a linealizar de golpe. O sea, directamente. La voy a linealizar, pero una por una. Empiezo por esta, que es fácil. Bueno, por esta, que la otra tiene su historia. Q de S igual a K raíz de H de T. Entonces dice, yo tengo una ecuación que es esta. Voy a dejar caer la dependencia temporal. ¿Vale? Quito el que dependen del tiempo. Esa es mi ecuación. Si yo quiero utilizar esta idea lo que se basa es decir, bueno, pues esto lo voy a transformar en una ecuación equivalente que dice que 0 es igual al caudal de salida menos K raíz de H. Es decir, que yo lo que tengo aquí es una función f, esto implica que mi función f que he puesto aquí arriba depende de qs y de h. Esas son mis dos incógnitas de esta ecuación. F de qs y h es igual a qs menos k raíz de h. Y ahora aplico la linealización a esta función f. Es decir, agrupo todos los términos de mi ecuación en un lado de la ecuación, lo igualo a 0 y ahora linealizo la función, sea lo compleja o sea lo fácil que sea. ¿Vale? Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto 0, esto se suele poner, esto es, lo primero es poner f de x0, z0. ¿En torno a qué estamos linealizando? Y esto era 0,1 y esto era 1. En torno a un metro y un caudal de salida de 0,1.
Y esto es curioso porque ¿cuánto vale f en el punto de operación? ¿Vale? F en el punto de operación vale QS0 menos K raíz de H0, que no, me da igual porque ya me la sé de memoria y vale 0. Eso se va a cumplir en todas las ecuaciones. En el punto de operación, F vale 0. Esto es lo que esta es la forma entre comillas que nos encanta, porque cuando lo aplicamos, esto no hay que calcular nada porque eso vale nulo, porque hemos escogido QS0 y H0 como un punto de equilibrio. Si no hubiéramos escogido un punto de equilibrio, no valdría, no funcionaría. ¿Qué es lo que me queda? Tengo que calcular cuánto vale la parcial de f con respecto a todas las variables. Parcial de f con respecto a qs y la particularizo en qs0, h0. ¿Cuánto vale la parcial de f con respecto a qs? Derivo aquí. Esto es 0 y esto es 1. ¿Cuánto vale la parcial de la función con respecto a la altura? ¿Vale? La derivada de QS con respecto a H vale 0, la derivada de menos K es, esto es igual a menos K partido por 2 raíz de H0. Que es una constante. ¿Vale? Eso es una constante. ¿Qué me refiero que esto es una constante? Esto vale menos 0,05. Pues un número. ¿Vale? Pues yo cojo, calculo la derivada y la particularizo en un punto y me da un valor de la derivada. La derivada de menos 0,05. Y ya está, pues ahora lo aplico aquí y me queda que 0 es igual a 0 más 1 por incremento de Q menos 0,05 por incremento de H. Que curiosamente es la misma ecuación que teníamos antes. Es decir, me da igual hacerlo de una manera o de otra, el resultado de la ecuación linealizada es la misma. Pero allí hay un procedimiento, coges la ecuación, lo pasas todo a la derecha, calculas la función f, calculas cada una, ves las variables involucradas, evalúas el punto de equilibrio y calculas derivadas parciales de cada una de las variables involucradas, la colocas, pones la ecuación limpita y te queda la ecuación linealizada de golpe. A gusto. En mi experiencia es que os suele ser más fácil hacerlo de esta manera que como yo lo hago. Pero el resultado es el mismo. Esto ya me tiene aburrido. Lo quitamos. Esto se hace, y esto es el único detalle, el único consejo que os doy o cosa que por algún motivo siempre no veis muy claro. Este procedimiento se hace ecuación a ecuación. He aplicado este procedimiento para esta ecuación y ahora tengo que aplicarlo para la segunda ecuación. ¿Vale? Exactamente lo mismo. La segunda ecuación es 0 igual, le voy a llamar G ahora, ¿a qué? A por diferencial de H, diferencial de T, menos Q de T, Q más QS. Es decir, cojo la superior, la ecuación que está arriba,
y paso todos los términos a un lado y lo igualo a 0. ¿Cuántas variables hay aquí? ¿Cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables hay en esa función? Os voy a dar 3 opciones, 2, 3 o 4. 2, 3 o 4 variables. ¿Vale? Ahí las variables son aquellas señales que van a variar con el cambio del tiempo. Cuando tú resuelvas la ecuación diferencial vas a tener una trayectoria temporal, ¿vale? Esto es una función que depende del valor que toma el caudal. El valor que toma el caudal de salida. Y el valor que toma la derivada de la altura. De hecho, ¿por qué he dicho 4? Porque algunos de vosotros podríais decir, si depende de la variable de la altura, también podría depender de la altura, porque indirectamente está dependiendo de la altura, ¿vale? Podría tener esa duda, ¿vale? Y esto no hace falta. Tan solo tenemos 1, 2 y 3 variables distintas. ¿Por qué digo esto? Porque el método funciona si identificas bien las variables. Si no coges la derivada, pues ya no funciona. Tienes que coger exactamente las variables. Ahora dicen que esto va a ser igual a G de Q0, el punto de operación. Esto está fácil. Q es 0. Y ahora dicen que es un poquito lo más abstracto. El valor de la derivada de la altura con respecto al tiempo en el punto de operación. ¿Cuánto vale eso? ¿Vale? Cero. Pero vale 0. O sea, no es que no valga nada, no es que no esté, es que esto vale 0,1, esto vale 0,1 y la derivada vale valor 0. Es un número como otro cualquiera. ¿Vale? Es 0 es igual a la función que tomaría esa función en el punto 0, 0,1, 0,1, 0. Que mágicamente, esto vale 0 también todo, que por eso gusta este método tanto. Cuando particularizo la ecuación en el punto de operación me va a salir 0, ¿vale? Porque eso es igual a decir que A por 0 es igual a 0,1 menos 0,1. Pongo A por 0 menos 0,1 más 0,1, ¿cuánto vale? Si esto vale 0, y esto vale 0,1 y esto vale 0,1, pues eso vale 0. Y esto a que ahora le faltan pues 3 términos. Le falta la derivada de la función con respecto a el caudal. Muchas veces lo veréis así. PO. Punto de operación. Esto porque somos muy vagos y no queremos poner todas las letras. ¿Vale? Eso significa el valor que toma la variable en el punto de operación. Multiplicado por incremento de Q. Más la parcial de G con parcial de QS en el punto de operación por el incremento de QS. Más la derivada de G con respecto a diferencial de H, diferencial de T, también tengo que hacer esa derivada en el punto de operación por incremento de H. Punto. Diferencial de incremento de H, diferencial de T. Y ahora procedo
a hacer las 3 derivadas parciales y particularizar en el punto de operación, que es bastante... Esta es trivial porque es lineal. Derivada de esta función con respecto a Q, menos 1. Derivada de esta función con respecto a QS, 1. Derivada de esta función con respecto a la derivada de la altura con respecto al tiempo, A. ¿Vale? Y mágica que A, que vale, habíamos dicho que valía 0,6. Entonces, si planteáis esta ecuación, mágicamente se convierte en 0 menos incremento de Q más incremento de QS más 0,6 por incremento de H igual a 0, o lo que es lo mismo, exactamente igual a esta ecuación que tenemos. Exactamente igual a esa ecuación que tenemos ahí. Hay un modelo así como estándar por el estilo de dejar la ecuación. ¿Perdón? Hay un modelo estándar de dejar la ecuación. Vale. Estaba preguntándome qué es lo que me faltaba por decir y era eso. ¿Vale? Sí, o sea, hay dos modelos, formas estándar de dejar los modelos. Lo hablamos la semana pasada. La forma de descripción externa y la forma de descripción interna. Ninguna de esas dos formas es necesaria para hacer simulaciones. ¿Vale? No es necesario, una vez que tenemos el modelo linealizado, no es necesario expresarlo en ninguna forma especial. Esto es el modelo linealizado en torno a Q0, 0,1. Al igual que este es el modelo no lineal. Está compuesto por una ecuación algebraica y una ecuación diferencial. Esto está compuesto por una ecuación algebraica y una ecuación diferencial. No hace falta ponerlo en formato entrada-salida. ¿Qué es eso de ponerlo en formato de descripción? En este caso lo que pasa es que como una ecuación tan sencilla se puede hacer fácilmente. La descripción en formato descripción externa sería eliminar de aquí las variables internas, es decir, compactar esto en un conjunto de ecuaciones que solo dependan de la altura y el caudal de entrada. Que en este caso es trivial. Porque lo único que tenemos que hacer es sustituir incremento de QdS aquí. Es decir, que esto tendríamos en formato de descripción externa. ¿Vale? Descripción externa, que lo que vamos a utilizar es cuando decimos que tenemos una única variable de entrada, una única variable de salida, ¿vale? Y entonces tengo un modelo que solo depende de I, U y sus derivadas. En este caso yo diría, que esto es importante, yo digo, en este modelo la variable de entrada es incremento de Q. Incremento de caudal es la variable de entrada que yo modifico. La salida, que es lo que yo mido, es incremento de H. Y el modelo, pues si yo cojo y sustituyo el caudal de salida aquí, es 0,6 por I punto es igual a U menos 0,05
por I. Eso es lo que se denomina descripción externa de este modelo, que no es necesario para hacer simulaciones. Porque es un proceso, la descripción externa es notacional. Es decir, yo defino lo que entiendo por U, defino lo que entiendo por I, y ya trabajo estas ecuaciones hasta que consigo ya una ecuación o un conjunto de ecuaciones que solo, de hecho, es una única ecuación que solo depende de la entrada, de la salida y de sus derivadas. Que está muy bien porque da una notación muy compacta, pero no es necesario. O sea, no es un modelo mejor que este. Este es un modelo perfectamente bueno para simular, ¿vale? De hecho, es más fácil. Este modelo tiene mayor significado físico, porque tiene el caudal de salida tiene un significado, lo puedes interpretar, tiene más información que la descripción externa. Y descripción interna, pues le pasa un poco lo mismo. Consistiría en aquí escoger cuál va a ser el estado y a partir de ahí sacar una forma concreta, que no es necesario. Uno de los errores más comunes consiste en, dado el modelo original, primero querer ponerlo en descripción externa. O sea, yo tengo aquí la ecuación no lineal y de aquí quiero pasar a un modelo que solo dependa de H y de Q, para después aplicarle este procedimiento. Eso, por lo general, es complicado y además no es necesario. O sea, lo normal es simplemente linealizar ecuación por ecuación y ya está. No manipular las ecuaciones antes de linealizarlas, no es necesario. Esto proviene, de hecho, yo qué sé, no lo sé, eso son cosas que se meten en el ADN y ya no hay quien las quite, no sé. Entonces, si un profesor en el año 85 hizo un ejercicio así y ya eso ha pasado a la análisis de la historia. No se manipulan las ecuaciones antes de linealizar, no es necesario. Se manipulan, o sea, se linealizan las ecuaciones que tiene, ecuación a ecuación, y ya tienes el modelo linealizado, que es lo que te necesitas para hacer simulaciones. ¿Dudas? En la página 61 de las transparencias, pues viene un modelo que os recomiendo que intentéis hacer, que es el de dos tanques que descargan. Un momentito solo. Señores. Dos minutos. Os lo recomiendo que lo hagáis. Aquí viene la solución, pero os recomiendo que lo intentéis hacer vosotros. Incluso lo que os recomiendo es que lo intentéis hacer por fuerza bruta y después sistemáticamente, por decirlo de alguna manera, ecuación a ecuación, ¿vale? Para ver si estáis lo mismo o donde estéis cometiendo el error. El modelo, en este caso, es que A1 por H1 punto es igual al caudal que entra menos el caudal de transferencia. El caudal de transferencia son dos columnas de agua que están a la misma altura, depende de la diferencia de las alturas. Resulta que esto es igual a K1 por raíz de H1 menos H2 y lo que varía la segunda altura pues es igual al caudal que le entra, que es el caudal de transferencia, menos el caudal de salida, que resulta que el caudal de salida es proporcional a la altura de esa columna de agua, porque esto ya está vertiendo fuera, ¿vale? Este es de lo que partís. Ese es el modelo. Tenéis que identificar la entrada, tenéis que identificar la salida, tenéis que identificar el punto de operación, tenéis que identificar las variables incrementales y después ya linealizáis. Insisto, está la transparencia 61. Bueno, transparencia 61. Y bueno, mañana pues empezamos ya el tema 3,